afanados, ajetreados, angustiados y estamos luchando con una cantidad de cosas, pero aquí estamos hoy, que hoy sea un tiempo especial. Por eso lo quiero invitar a que hoy ponga en modo avión el celular. Cuando usted entra a una sala de cine, a mí me encanta el cine, evacuación, tenemos una sola salida, una sola entrada, así que ya creo que es fácil saber cuál es la ruta de evacuación. Y por favor, coloquemos nuestro celular en modo avión. Tenemos un tiempo especial con el Señor. El propósito por el cual estamos aquí es sencillo, es poder buscar al Señor, poder encontrar al Señor en este momento y poder tener un tiempo de comunión con Él. Amén. Espero que usted lo esté recibiendo, que usted se goce en esto y usted se prepare en este momento para recibir palabras. Padre, en este momento, Espíritu de Dios, te clamo a ti, Señor, para que seas tú, Señor, a través de esta palabra, Espíritu Santo. Por eso mismo, Espíritu de Dios, rindo este tiempo, para que este tiempo esté bajo tu gobierno, bajo tu control, que mi espíritu, mi mente y mi alma, Padre, mi corazón incluso estén atentos a lo que tú tienes para nosotros hoy, para lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. Espíritu de Dios, que seas tú quien traigas esa palabra, que seas tú quien hables a nuestros corazones, que seas tú quien traigas una instrucción en nuestra vida hoy, Espíritu de Dios. Que Jesús seas tú quien nos prepares para el día a día, para lo que cursa durante la semana, las cosas buenas, las cosas malas, Padre, las batallas, las luchas. Que independiente cual sea la circunstancia, todos tengamos algo en común, y es que te amamos a ti, papá. Te amamos de tal manera que no importa, papá, lo que esté sucediendo en el mundo, lo que esté sucediendo en las finanzas, que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas el centro de nuestro corazón, que tú seas el centro de todo, seas tú, papá. Que mi motivación, mi ánimo, mi deseo, mi anhelo para hacer las cosas seas tú y solamente tú. En el nombre de Jesús, que esto no sea religión, sino que sea vida. Vida, Padre, porque tú has venido a traer vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo los invito a que nos acerquemos al libro de Josué, al capítulo 8. Se titula La conquista de Jai. Esta enseñanza lleva por título El pecado oculto. Dice de la siguiente manera: entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai. Perdón, estoy en el 8. Vamos al capítulo 7. Me adelanté. Capítulo 7. Derrota de Israel en Jai. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aben, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá a unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos después a manos de los amorreos y destruirnos. Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos?
porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto con que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y han mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelvan la espada delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de medio de vosotros. Tremendo. Tremendo, porque justamente lo que podemos ver, que previo a esta lectura hay un pueblo de Israel victorioso. Hay un pueblo de Israel que simplemente sabía lo que era la victoria. Ellos tenían claro algo, que podían caminar justamente hacia adelante, entendiendo de que el Señor, el Dios de Israel, se encontraba junto con ellos, que en el momento que ellos iban a enfrentar al adversario no había mayor preocupación. Pues ¿por qué me tengo que preocupar? A fin de cuentas Dios está conmigo. Si yo voy a Jericó y si el Señor dio una instrucción y dio una indicación y se dan las 7 vueltas, los muros caen, ellos tienen una gran victoria ante una gran fortaleza, ante un gran ejército, ¿qué tiene que ver Jai en todo esto? Fíjense ustedes lo interesante de todo esto. Se envían los espías. No sé si les recuerdan cómo inicia todo esto. Los espías llegan, miran, tantean el terreno, hacen un diagnóstico y dicen: bueno, pero ¿para qué nos vamos a esforzar? Un par de hombres van a poder con esto, 1000, 2000, máximo 3000. ¿Para qué vamos a llevar una tropa tan grande? ¿Para qué vamos a movilizar todo un ejército para un pueblo tan pequeño? O sea, terminó siendo algo insignificante. Ellos dijeron: pues, si destruimos a otros que eran un pueblo gigantesco, ¿por qué nos vamos a preocupar por uno pequeño? Pero justamente en ese tiempo de conquista, Jai se convirtió en su mayor derrota. Es irónico, ¿no? En el momento en el cual creemos que Dios nos está respaldando porque vemos victorias, 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 ¡pum!, algo sale mal. Y uno dice: Señor, ¿por qué está saliendo esto mal? Si yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo me estoy guardando, yo estoy en esto, yo estoy en lo otro, si yo estoy cumpliendo la promesa, si yo estoy aquí. Pero lo que terminó sucediendo es que existía un pecado oculto en medio del pueblo de Israel. Existía algo oculto que quizás Josué en su momento no se dio cuenta por sus múltiples responsabilidades. Yo no sé qué habría pasado, pero Josué no tuvo la capacidad de poder identificar qué estaba sucediendo en medio del pueblo. Él confió por completo de que definitivamente el pueblo iba a ser obediente a la instrucción de Dios. La instrucción era clara: no tomar nada. Ustedes van a entrar, van a atacar, van a hacer... Es que Dios entregó incluso la estrategia de guerra. Ellos simplemente fueron obedientes a la instrucción de Dios. Y no sé si esto les parece muy común a nuestra vida. Dios nos da una instrucción a nosotros: no peques. Dios nos da una instrucción a nosotros: guarda tu vida en santidad. Dios nos da una instrucción a nosotros: no mientas. Dios nos da una instrucción a nosotros: no te veas involucrados en chisme, en engaño, en una gran cantidad de cosas. Pero terminamos haciendo lo contrario. Terminamos haciendo lo contrario. Parte del pueblo justamente hizo lo contrario. Enfrentarse en batalla ante un pequeño contingente de tropas no era algo importante militarmente hablando. Uno dice 1000, 2000, 3000 hombres, un número significativo, pero no era importante para ellos porque vieron a Jai como algo insignificante. Lo que terminó sucediendo es que el enfrentamiento al pueblo de Jai, que de acuerdo a los relatos o a las descripciones que se encuentran en la literatura,
a pesar de ser un pueblo pequeño, era un pueblo que tenía unos muros fortificados. No eran los muros de Jericó, pero eran unos muros que no eran tampoco una cosa tan pequeña. O sea, Jai, a pesar de ser un pueblo pequeño, de alguna forma se encontraba preparado para la batalla. Y era una población muy pequeña, pero lograron tener victoria, una victoria aparentemente significativa ante el pueblo de Israel. Murieron 36 personas, 36 soldados. Miren, no murieron ni 2.000 ni 3.000 de los soldados que se fueron allá. Y es interesante ver porque el número de muertos frente al número de enviados no es tampoco una cifra tan alta, pero vea, hermano, ha podido ser 1, 2, 5, 10. Eso para ellos fue un muy duro golpe, porque ellos no esperaban ver la muerte entre sus filas. Ellos no esperaban que al momento de ponerse enfrente a un pequeño ejército, estos tuvieran más fuerza, tanta que la palabra dice que prácticamente los corretearon, hermano, se fueron detrás de ellos. O sea, no tuvieron la capacidad ni siquiera de resistir, ni siquiera de hacerle frente en un punto y de contener el ataque. Hermano, y a veces nos encontramos así en nuestra vida. Creemos que tenemos la fuerza de resistir algo y salimos huyendo. Salimos corriendo porque nos abruma la situación, nos abruma el problema y nos abruma al punto que perdemos el norte y perdemos la claridad de las cosas. Una de las primeras cosas que uno empieza a ver es que Josué entra a un conflicto frente a la situación o frente al resultado de la batalla. Él entra en un conflicto. Y el primer punto del conflicto, y este es el primer punto que abordamos hoy, tiene que ver justamente en el verso 3 de este mismo capítulo, cuando él dice: cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3.000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos. Los espías lo dijeron con claridad. A diferencia de otro momento en Josué, aquí no tenemos unos espías que están acobardados, que están atemorizados, que están diciendo, no, aquí tenemos unos espías valientes, porque los espías saben que el Señor está con ellos. Ellos dicen, ¿para qué nos vamos a esforzar tanto? Así que lo primero que refleja esto es confianza. Se refleja que hay una seguridad, y había una seguridad que Josué tenía. Hay una seguridad clara que justamente nosotros también tenemos en nuestra vida. Hay un punto y hay un momento en el cual la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia manera de manejar las circunstancias, nos superan, hermano, nos logran superar. En algún momento nosotros nos sentimos tan confiados de que yo tengo la capacidad económica, de que yo tengo los estudios, de que yo puedo hacer esto, que yo tengo la influencia. Y la confianza nos supera al punto que nosotros nos vemos abrumados por una circunstancia que puede ser mucho más fuerte. El Señor nos enseña algo, y es que nosotros tenemos que aprender a tener dependencia de Dios. Tenemos que aprender a entender que nuestra vida es frágil, nuestro cuerpo es frágil. Creemos que tenemos la capacidad de gobernar en absolutamente todo. Hermano, cuando uno se encuentra con alguien que económicamente le puede estar yendo muy bien, siente que es el dueño del mundo, siente que tiene la capacidad para hacer, deshacer, para maltratar. Pero cuando Dios se pone enfrente de esa persona, no hay dinero, no hay astucia, no hay estrategia que pueda ir en contra de Dios. La palabra en Proverbios, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué hermoso es esto. El verso 6 me parece mucho más hermoso. ¿Saben por qué? Porque siempre tomamos malas decisiones. Siempre cometemos errores, hermano. Si usted está en este momento y usted dice, yo nunca he cometido un error,
Yo nunca he dado un comentario imprudente. Yo nunca he entrado en un lugar que no debía entrar. Yo nunca... Tiene un problema con el orgullo. Tiene un problema muy serio con el orgullo. Y ahí tiene un punto débil. Un punto que tiene que tratar y tiene que resolver con Dios. Pero cuando nosotros tomamos la palabra en Proverbios y nosotros entendemos justamente lo que el proverbio nos está diciendo, en que yo debo confiar en el Señor con todo mi corazón, eso significa que yo empiezo a renunciar delante de Dios y yo empiezo a renunciar en mis propias capacidades. Yo entiendo justamente que Dios se puede glorificar en mi empleo, en mi emprendimiento, en mis negocios, en mis problemas familiares, hermano, en las situaciones en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, con todo lo que esté a su alrededor, hermano. Es que no hay absolutamente nada que quede por fuera de esta palabra. Cuando la palabra dice que debemos confiar en el Señor, tenemos que confiar todo, pero nos gusta negociar con Dios. Yo confío en ti, Señor, en este pedacito, pero en este otro pedacito no. Entonces no nos gusta confiar en áreas de nuestra vida donde nosotros nos sentimos los reyes y sacerdotes y decimos que somos los reyes y que tenemos el gobierno, cuando la palabra nos dice que el gobierno le proviene y es de Dios. Cuando nosotros aprendemos a reconocerlo en todos los caminos, significa que usted en cada paso, en cada decisión que vaya a tomar, usted pone a Dios por delante. Usted le pregunta: Señor, ¿será que esto viene de ti? ¿Será que esto es tu voluntad? ¿Será que sí? ¿Será que no? La inconstancia, la inseguridad se empiezan a superar cuando nosotros empezamos a depositar esa confianza y esa seguridad, el reconocer que Dios es Dios en todo lo que tenemos. Pero cuando yo reconozco a Dios solamente en un pedacito de mi vida, tengo problemas, porque desconozco que Dios opera en otras partes de mi vida. Y ese es el gran problema de la doble moral que en algunos momentos puede existir dentro de la iglesia. Algunas personas que pueden llegar a la iglesia y se consideran cristianas evangélicas por título, pero no por obras. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Jesús que entra a mi corazón, cuando yo entiendo justamente lo que está en Proverbios, definitivamente yo voy a reconocer que Jesús no solamente está conmigo el lunes o el jueves o el sábado en el ayuno o el domingo. Yo voy a reconocer que Jesús va a estar conmigo en todo y en todo lugar. Vea, hermano, qué difícil es para los migrantes cuando tienen que viajar, cuando tienen que desprenderse de su zona de confort, de su zona de comodidad, y tienen que salir de un lugar donde tienen toda la seguridad para llegar a un lugar donde tienen que enfrentar múltiples situaciones. El caso del pueblo venezolano, el caso de los desplazados por la violencia, el caso de tantas personas que se ven en un punto alejadas de su punto de comodidad. Y se preguntará usted, ¿cómo estas personas logran depositar su confianza en Dios? Si a mí me tocara salir de mi lugar de confianza, si a mí me dijeran: vea, hermano Jairo, usted tiene que irse en este momento y tiene que estar 3 meses en Europa, usted tiene que vivir 3 meses, ¿cómo me sentiría yo cuando estoy allá solo, hablando otro idioma, sin amistades, sin un lugar donde poder congregarme? Es todo un reto para la fe. Es todo un reto para entender que lo que yo hago allá y lo que yo vivo allá va a ser igual como si yo estuviera acá. Porque Dios sigue siendo Dios aquí y en la Patagonia. Dios sigue siendo Dios aquí y en cualquier lugar. Incluso sus términos no cambian, sus promesas no cambian. Ahora nos acercamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3, versos 4 al 6, dice lo siguiente: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios.
el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, y no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hermano, muchos se creen, incluso aquí dentro de la iglesia, y hablo también de predicadores, de evangelistas, de personas que se levantan en ministerios grandes y hermosos, y hay un punto donde se sienten que son totalmente autosuficientes. Yo predico la palabra y yo hago esto y muevo lo otro, yo puedo. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Hay un punto en el cual pareciera ser que la autosuficiencia logra tener tal poder y tal autoridad en nosotros que gobierna. ¿Sabe, hermano? Cuando la palabra aquí dice que no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, eso implica que nuestro orgullo tiene que caer. Porque muchos incluso logran pensar que logran cosas por su propia capacidad. Yo logro recordar que una vez cuando hablaba con un amigo que tenía un doctorado y él venía a hacer una charla, él me decía: vea, Jairo, el primer semestre, la primera enseñanza, cuando usted empieza a hacer un doctorado en el extranjero, es aprendiendo a ser Dios. Porque cuando usted empieza a hacer el doctorado, usted llega a la cúspide del conocimiento. Usted se encuentra en el nivel más alto de la formación académica de cuanto a lo que significa ser alguien muy letrado. Eso implica que usted va a poder instruir, usted va a poder exhortar, usted va a poder una gran cantidad de cosas. Pero cuando nosotros entendemos esto, que nosotros dependemos de Dios al punto que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que pueda estar sucediendo, hermano, bueno, malo, regular, bonito, feo, no tan agradable, desagradable, vea, hermano, el gobierno de Dios está por encima de todo. Y todo procede de Dios. Todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que nos encanta recibir la palabra hermosa y bonita, porque nos encanta decir: ¿cuánto procede de Dios? La bendición. Y levanten las manos para la bendición. Gloria a Dios, qué bendición. Y uno se levanta y recibe la bendición. Y queremos hablar única y exclusivamente de la bendición como lo que procede de Dios. Pero ¿qué pasa con la disciplina? ¿Qué pasa cuando Dios tiene que disciplinarle a usted porque usted no ha entendido que no debe hacer eso porque es pecado o porque es malo, porque Dios quiere que su vida sea una vida recta? Nos choca y nos desagrada. Y a todos en algún punto nos choca y nos encontramos como Josué. Yo estoy confiado en que Dios está conmigo. Yo sé que soy más que victorioso. Yo soy esforzado y valiente. Y yo todo lo puedo en Cristo. Pero a veces yo saco a Cristo de la ecuación y yo solamente puedo porque puedo, y solamente puedo porque yo soy yo. Segunda de Corintios definitivamente resalta el hecho de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como la vid y el pámpano. Entender sí o sí que nosotros no somos suficientes nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia está en Dios. Ahora, algunos piensan, incluso dentro del Evangelio, que porque tienen títulos, porque tienen grandes alturas y están llenos de tanta letra, pero fíjense que dejan por fuera el Espíritu. Hermano, yo conozco pastores, porque yo he estado rodeado de pastores, de muchos pastores realmente, durante mi juventud. Mi esposa es hija de pastor, su hermano es pastor, y mi esposa creció en el ministerio. Entonces, cuando yo llego, cuando joven al lado de ella, estamos rodeados de pastores, nuestros amigos son pastores, pastor aquí, pastor acá, pastor allá. Pero fíjense ustedes que una de las cosas que más nos dolía cuando nosotros nos encontrábamos en medio del ámbito pastoral era que muchos, siendo teólogos, siendo formados de seminarios bíblicos reconocidos en Colombia, no tenían nada del Espíritu, sino que todo era la letra. Era el seminario, el instituto, esto, así, acá, muy cuadrado el asunto. Y nosotros tenemos que tener algo muy claro: somos seres espirituales,
somos seres espirituales. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad se encuentra enmarcada justamente en los cielos. Cuando nosotros desconocemos nuestro ser espiritual, cuando nosotros desconocemos que el Señor está a nuestro lado, no en forma física, sino en lo espiritual, cuando sabemos que los ángeles existen, hermano, cuando sabemos que los demonios existen, cuando sabemos que este plano espiritual se mueve alrededor de nosotros, nosotros sabemos que nuestra dependencia es por completo del Señor. Y entendemos que por mucho conocimiento que podamos tener, por muchos pasajes bíblicos que usted pueda tener, que es muy bueno y es necesario, tiene que tener presente al Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener presente al Espíritu. Tiene que tener presente que cuando usted está en su lugar de trabajo y usted inclina su cabeza por un momento, cierra sus ojos y abre su boca, los cielos están expectantes. O sea, los cielos están así, con el oído aquí, para escuchar lo que sale de su boca. Los ángeles están ahí esperando a ver qué va a salir de su boca. Pero cuando yo creo que yo estoy hablando para mí mismo y creo que esto es locura, la letra me está matando y la carne me está dominando porque no estoy creyendo que el Espíritu, mi Espíritu está despierto y está atento para hablar con mi Padre que está en los cielos. Jericó representó una gran victoria, representó la destrucción de una fortaleza, pero tiene algo muy particular. Esa destrucción se dio gracias a una instrucción de Dios, ¿cierto? Si ustedes recuerdan justamente los pasajes, lo que termina pasando en Jericó es una instrucción del Padre. Fue una instrucción precisa, hermano, y ellos fueron obedientes. Después de Jericó podemos ver lo que dice Josué capítulo 6, verso 18. Josué capítulo 6, verso 18, dice de la siguiente manera: pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traéis desgracia sobre él. Después de Jericó llega Josué 6, 18. El anatema se entiende como algo que se coloca en un templo. Es algo que es utilizado para un proceso de consagración, es algo que es utilizado justamente para un proceso de ritualidad. El anatema, de acuerdo al diccionario bíblico, es maldición, hermano. Es una maldición. Es una cosa consagrada a la destrucción. O sea, hay instrumentos que fueron consagrados en el templo de Dios, en el templo de Israel, en la alianza del arca del pacto, la menorá, el incenciario, o sea, todo lo que está consagrado y está dispuesto delante de Dios dentro de su templo, está consagrado para el templo. Pero hay unas cositas que también están consagradas en las tinieblas. Y es importante que usted entienda algo. Las tinieblas, durante la historia y durante muchas cosas, incluso al día de hoy, las tinieblas lo que hacen es que replican la palabra de Dios. O sea, lo que ellos hacen es que toman cosas bíblicas para convertirlas en cosas de oscuridad. Entonces, así como el templo de Dios tiene instrumentos que fueron consagrados para el Señor y tenían todo un procedimiento, también los dioses de Baal, también Astarte, también todo esto tenía un gran equipamiento de cosas que fueron consagradas para sus procesos, para sus rituales, y son definidas de acuerdo a la palabra como anatemas. Todo instrumento que es consagrado para las tinieblas, todas esas cosas que son consagradas, provocan separación de Cristo. Anatema se ve no solamente en el Antiguo, sino que también se logra ver en el Nuevo Testamento. Entonces no es un término que ustedes digan solamente corresponde al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también habla sobre el anatema. Pero cuando vemos Josué 6, 18, hay una instrucción muy clara. Nuevamente lo leo: pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema,
de las cosas dedicadas a la maldición. No sea que las codiciéis. Fíjense ustedes lo que habla el Señor. Habla de la codicia. Y tomando de las cosas del anatema, viene la consecuencia. Hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Después de Josué 6:18, lo que viene es Jai. Victoria, advertencia, derrota. O sea, hubo una descontextualización extraña. Lo que definitivamente reflejó esa pérdida en Jai es que el pecado se encontraba en medio del pueblo de Israel. Y la palabra nos habla justamente en Josué 7 de que el artífice, o digamos que el autor de que esto haya sucedido, se llamaba Acán. Que quien en el proceso de incursión a Jericó, de acuerdo a lo que está en el capítulo 6, codició lo que estaba frente a él. Ahora, ¿qué termina pasando cuando vemos Josué capítulo 7 verso 21? Dice lo siguiente: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de pesos, los codicié y los tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Fíjense ustedes. Traducido esto era un manto babilónico, 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo. Esto fue lo que él tomó. O sea, no era menor cosa. Él vio oro, dijo, no, pues yo me voy a hacer rico con esto. No le importó nada de lo que estaba alrededor. Pero ¿qué hizo? Lo tomó. Y hay algo muy interesante en todo esto, y es que la codicia estuvo en su corazón. Y fíjense ustedes que cuando vemos el verso 6, el Señor habla, ojo con la codicia. Ojo con la codicia. Ojo en la forma que están mirando lo que está frente, porque puede ser un anatema y estamos codiciando cosas que no nos corresponde tener. Y no le correspondía tener nada de lo que estaba consagrado para el templo. Acán, que en hebreo proviene del verbo akar, se traduce como turbar. Miren el nombre por donde va. El nombre significa turbar. Turbar se entiende como alterar el estado o el curso normal de las cosas. Y esto se traduce en pecado. La labor del pecado en la vida, en nuestra vida, es alterar el estado o el curso normal de su vida. El pecado llega justamente para eso, para obstruir su comunión con Dios. El pecado llega para tener el derecho legal de entrar y hacer daños en su casa y en su vida. El pecado quiere quebrar su comunión con Dios. El pecado busca separarlo por completo de su vida con el Señor. Hermano, y usted puede ponerle el título que quiera al tipo de pecado que usted quiera poner. Porque como hijos de Dios nosotros nos hemos acostumbrado a tipificar el pecado. Un pecado menos malo, más o menos malo, y uno muy malo, que definitivamente es muy malo. Entonces cuando vemos al de muy malo, ese no debe entrar a la iglesia. Esa persona, para afuera, sáquenla porque está con el pecado muy malo. Pero esto es un pecadillo que no es tan malo, pues aceptémoslo porque es un pecadillo. Ay, padre, tú sabes que una mentirita que otra por ahí para yo poder transarme con un negocio no está malo. ¿Qué tiene esto de malo? Un pecadillo no tiene nada malo. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Esto no va a afectar a nadie. Si yo acepto un soborno en mi trabajo, pues eso no va a afectar a nadie. Al contrario, me voy a comprar un vehículo nuevo, me va a ir mejor. Un pecadillo. Y nos hemos acostumbrado a tener pequeños pecadillos en nuestra vida que se convierten en pequeñas zorras que empiezan a hacer nido en nuestro corazón y codiciamos una cosa y codiciamos otra y codiciamos. Pero cuando la codicia llega a la mujer del prójimo o a la esposa, o lo que le pasó a David en su momento
con Betsabé, cuando codició, pecó, mató. Cuando llegó a ese punto y fue confrontado por el profeta, ahí sí se dio cuenta que lo que había hecho estuvo muy mal. Lo que vemos justamente en Josué capítulo 7, verso 25, dice lo siguiente: y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y lo quemaron después de haberlo apedreado. Es terrible lo que terminó pasando con Acán. Es terrible porque en la vida estamos caminando creyendo que el pecado es simplemente el pecado, sin tener presente que el pecado, dentro de ese contrato, hermano, que usted firma con el diablo, cuando usted dice, sí, acepto el pecado, en forma temporal, en forma perpetua, como usted lo quiera poner, dentro de ese contrato viene algo, y es que es como si yo firmara una chequera en blanco y se la entregara al diablo en sus manos. Yo tengo este chequecito y yo acepto el pecado, muy rico, muy delicioso. Señor diablito, coja aquí este cheque en blanco y usted después me lo cobra a mí. Pues yo no sé cuánto saldrá la cuenta de cobro. Eso es como cuando usted va a hacer un préstamo con un gota a gota. Usted va muy necesitado, muy desesperado, y el gota a gota lo recibe con los brazos abiertos. Ven aquí mismo, yo te recibo. ¿Cuánto necesitas? Ay, yo necesito 5 milloncitos. No, yo te los tengo. ¿Los quieren en billetes de 20, de 50 o de 100? Yo te los organizo, no te preocupes, te los pongo en filita. Pero, fírmame esta letrica en blanco, con huella. Hermano, ¿y cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado gracias a un momento de desesperación, a una letra en blanco? ¿Cuánto ha pasado la cuenta de cobro, que incluso al día de hoy muchos están padeciendo por ese tipo de situación? Lo mismo pasa con el diablo. Lo mismo termina pasando. Creemos que el pecado es algo tan externo a nosotros que no nos va a afectar. Tan externo a nosotros que no nos va a afectar. Pero justamente lo que vemos con Acán es que sí afectó al pueblo, sí afectó al ejército, sí afectó la vida de 36 soldados, 36 almas. Sí afectó, sí hubo una consecuencia en eso. Y no solamente digamos que listo, el pueblo de Israel está por acá, ahora veamos a Josué. ¿Cómo afectó esto a Josué? Josué capítulo 7, vamos a leer del verso 7 al 9 rápidamente. Y ya lo leímos. Y es interesante porque esto que viene aquí es la oración. Y Josué dijo, Señor Dios, si su Biblia, esta es la versión, la nueva versión, debe tener signos de admiración. La mía tiene signos de admiración. Quiere decir que Josué no le dijo, ay Señor, no, fue una expresión fuerte. Usted se imagina el grado de molestia que tenía Josué. O sea, ¿cómo era posible? Yo salgo de Jericó, yo soy victorioso, me voy para Jai, ahora estoy derrotado. Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos después en las manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Parece muy conocido al día de hoy de lo que se habla en el pueblo árabe contra el pueblo de Israel, porque eso es lo que dice, se quiere desaparecer su nombre en la tierra. Entonces, si usted ve el conflicto que está en este momento, no es un conflicto nuevo, y la expresión que estamos leyendo y que escuchamos en las noticias por Hamas y por otros grupos, no son nuevas. No es la primera vez que un pueblo árabe dice, vamos a destruir y a desaparecer a Israel. Aquí lo está reconociendo Josué. Pero fíjense ustedes esto. Josué no está llegando a una oración conciliatoria. Josué no está llevando una oración donde quiera llegar a un diálogo con nuestro Dios,
con Yahweh. No quiere hablar con Dios. Le está reclamando, le está exigiendo. Hermano, y es que lo mismo nos pasa a nosotros. Si a usted no le salen las cosas como usted lo había planeado, viene y manotea, Señor, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo fuera esto? La promesa tuya dice que tú me vas a bendecir. ¿Y cómo así que yo metí la plata en DMG y la plata se me perdió? ¿Dónde está la bendición, Señor? Le reclamo y me levanto contra Dios, y lo que está aquí es que nosotros nos ponemos en los pies de Josué, porque nosotros también le decimos, bueno, Señor, ¿y qué es esto? Entonces, ¿tú para qué nos mandaste a cruzar el río? Mejor hubiéramos estado allá con Moisés, hubiéramos estado más tranquilos. A fin de cuentas, hasta le faltó decir, los espías tenían razón, yo estaba equivocado. Los espías tenían razón, esto es tierra de gigantes. ¿Para qué rábano me metiste aquí? Entonces tengo una victoria y ahora estoy derrota. Ahora todo el mundo va a venir contra mí y vamos a desaparecer como pueblo. Josué le reclama con fuerza, hermano. Es que esto no es una conversación nada trivial, nada casual. Esto es una conversación de ira, de rabia. De aquí estoy yo. Escúchame porque yo esto y esto. Era tanta la confianza, la autoconfianza, la autoseguridad que se tenía, que no logró entender lo que estaba sucediendo. En vez de mirar qué estaba pasando internamente en el pueblo, qué era lo que estaba pasando dentro, él le reclama a Dios, esto es tu culpa, Dios. Dígame usted, séame sincero, ¿cuántas veces usted le ha dicho, Señor, esto es tu culpa y solamente tu culpa? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, yo no sé, tú a mí no me quieres? Yo soy huérfano en esta vida y tú a mí no me aprecias, tú a mí no me quieres, Señor, tú me abandonaste. A mí no me salió el crédito, a mí no me salió esto, yo no pude comprar esto, no me salió el empleo. ¿Y por qué esto es tu culpa y todo es tu culpa? Y vivimos unas olimpiadas de echarle la culpa a Dios. Y vivimos bajo una cacería de decir, la culpa es de Dios. Josué lo estaba haciendo. Y lo que en ese momento reflejó fue la desconfianza en la promesa de Dios. Ahora, nuestra actitud en la adversidad es tratar de culpar a Dios por nuestras derrotas. Y lo que termina pasando es que, sin considerar antes examinarnos a nosotros primero. O sea, nuestra mirada siempre está puesta en los cielos para la promesa y la bendición. Nuestra mirada está puesta porque todo tiene que salir perfecto. Y yo entonces organizo mi agenda. Día lunes. El día lunes voy a jugar el baloto con el número 0, tal. Gracias a Dios, me lo voy a ganar. Día martes, voy a organizar un paseo, y voy a salir a las 5 a.m., el vehículo lo enciendo a las 5:15, arranco a las 5:20 y empiezo martes, miércoles. Perfecto. Pero no se ganó el baloto. Se le acabó la batería del carro. Se le espichó una llanta en el camino. Y la culpa es de Dios. Y la culpa termina siendo de Dios. Es importante que nosotros podamos empezar a entender que tenemos que empezar a examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos yo como persona en lo íntimo con el Señor. Examinar mi familia. ¿Qué está pasando al interior de mi casa? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo estamos los que estamos viviendo bajo el mismo techo? ¿Qué está pasando? Debo, sí o sí, empezar a recapacitar sobre mi respuesta ante las circunstancias y debo empezar a examinarme ante las situaciones que terminen pasando. Porque en algún punto, cuando estamos librando guerras espirituales y logramos tener victorias en el espíritu, porque las vamos a tener, hermano. Sí, vamos a tener victorias en el espíritu. Su respuesta va a tener, su oración va a tener una respuesta y va a tener una victoria. Sí la va a tener, porque somos hijos de Dios, porque la palabra nos enseña que tenemos una armadura, porque tenemos esa armadura. Ves, hermano, a usted no le están entregando una espada porque vamos a salir de picnic a cortar hierba, vamos a hacer una fogata. Efesios 6 no está por casualidad en nuestra vida. Efesios 9, cuando la palabra dice, aquí tienes una espada, hijo. Ay, qué bien, Señor, me faltaba una en la casa para poder cortar la carne. Para eso
eso no está la espada del Espíritu. Entonces el Señor nos entrega una armadura porque justamente se reconoce algo. Nos vamos a encontrar en momentos en los cuales tenemos que tener la armadura puesta. Tenemos que caminar con la armadura puesta. Se va a montar en Transmilenio con la armadura puesta. Se va a tener que poner en la oficina o va a estar en un lugar con la armadura puesta. Porque el diablo está rugiendo. Y sus demonios están buscando cómo acechar y cómo golpear y cómo maltratar. Pero cuando usted logra entender que usted es un ser espiritual, que usted vive también en el Espíritu y que Efesios 6 no está por casualidad, usted toma la armadura de Dios y va a tener victoria, hermano. Usted va a tener victoria. Jericó fue una victoria, pero se abrió la puerta trasera. Se le abrió la puerta trasera al pecado. Y a veces no nos damos cuenta en qué momento de nuestra vida abrimos una puertecita pequeñita al pecado. Y entonces me encuentro en medio de la batalla y ¡pum! En vez de lograr la victoria, yo salgo herido. Y salgo herido. Y me enfermé, y una cosa, y otra, y otra, y otra, y no veo. Y yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Y hermano, hay mucha gente que se va a la guerra espiritual, porque hay gente que es muy apasionada por todo esto en lo espiritual y se mete en intercesión y vamos a hacer campaña de intercesión y vamos a montarnos todos en un carro y nos vamos a tal lugar y vamos a subir a un cerro y vamos a destruir a la reina del cielo y vamos a destruir el espíritu tal y mira que está el gobierno tal y nos vamos a meter un prostíbulo y vamos a hacer aquí, vamos a meternos en la zona cero y vamos a meternos acá. Nos sentimos un poco como los cazafantasmas. Nos sentimos que estamos detrás de las peleas que no nos corresponde pelear. Y he visto muchos casos de personas que han salido muy mal heridas por entrar en guerras que no debemos entrar. Nosotros tenemos que librar nuestra batalla por nuestro hogar, por nuestra vida, por la iglesia, por el evangelio. Tenemos sí o sí en algún punto que entrar justamente en la batalla, pero usted tiene que tener presente algo antes de que empiece un proceso de intercesión o de guerra espiritual. Y lo dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, hermano, usted puede venir aquí, me puede dar la mano, me puede dar un abrazo. Dios lo bendiga, yo lo quiero mucho, el Señor esté con usted. Oramos y estaremos orando por usted, todo lo que necesite. Pero si usted hoy está con la túnica de evangélico, pero mañana está con la túnica del mundo, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, estoy afanado por ver un milagro en mi casa, pero estoy negociando mis principios en mi oficina. Señor, pero una tomadita de cervezas, ¿qué tanto importa? Eso no afecta nada. Una rumbiadita ahí, el chacachaca un ratico, ¿qué tanto puede afectar? Nada, no pasa nada. Pero yo sí puedo negociar con el Señor, pero entonces cuando me pongo al frente y estoy batallando por un milagro, estoy orando por un milagro, hermano, tiene que guardar integridad. Nos toca guardar integridad, porque no hay nada oculto a la vista de Dios. ¿Saben? Acán pensaba que tomando ese lingote de oro, ese manto babilónico, se iba a ser más rico el día después de las guerras. Iba a ser alguien que iba a montar un negocio, iba a hacer algo. Pero a veces creemos que nadie nos está viendo. Y hermano, quiero decirle algo. Bienvenido al Truman Show. Si no ha visto la película, lo invito a que se lo vea. Su vida está en vivo y en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Truman se sentía asfixiado y agobiado porque las cámaras estaban detrás de él en todo momento. Y en un momento entendió que existía un mundo exterior. Y Truman trató de salir y buscó, hasta que fue libre. Pero nuestra vida en el Señor, a diferencia del Truman Show, es que yo voluntariamente acepto estar dentro del reality.
es que yo voluntariamente acepto que las cámaras del Señor me estén vigilando todo tiempo, a toda hora, a todo instante. Que no hay ni un segundo, ni una milésima de segundo en la cual yo voy a estar solo. Pero cuando yo decido aceptar el pecado como una alternativa, sí me aparto de esas cámaras supuestamente para meterme en las cámaras de las tinieblas. Es importante que podamos entender justamente que todas las situaciones, todo pecado trae una consecuencia. Y debemos examinarnos a nosotros mismos. Vamos a revisar Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Verso 9. Dice de la siguiente manera: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Toda la tierra. Y lo bueno que vemos justamente en Segunda de Crónicas es que dice, Él fortalece a aquellos cuyo corazón están completamente en lo suyo. El corazón del Señor mira cómo está nuestro corazón. Hermano, antes de que usted abra su boca y usted diga, Señor, necesito ayuda, vea, los ojos de Dios ya lo vieron. Los ojos de Dios ya lo vieron, porque los ojos de Dios están recorriendo la tierra. Ahora vamos a ir al Salmo 33. Salmo capítulo 33, versículo 13, dice lo siguiente: el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. No, hermano, es que estoy muy ocupado, hoy no puedo ir a la iglesia porque usted no se imagina. Y allá está en la playa. A veces creemos que podemos engañar a las personas. Usted puede engañar a cualquiera y decir, ¿dónde estaba el sábado a la noche? No, yo el sábado a la noche estaba de rodillas orándole al Señor, rogando, pero bueno, estaba rogando quién sabe dónde, en quién sabe qué lugar. Y hay muchos que se levantan con una doble vida, creyendo que llegan a la iglesia para que el Señor redima sus pecados de todo lo que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado principalmente, y llegan el domingo como una mansa paloma. Como una mansa paloma. Y no vemos que el Señor todo lo está viendo. Pero vamos a ver otros pasajes si usted aún no está convencido que el Señor lo está mirando, que no nos está mirando. Vamos a ver otros pasajes. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 5, verso 21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Vamos en el mismo libro de Proverbios. Ahora vámonos al capítulo 15, verso 3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Ahora vamos a Jeremías. Porque definitivamente, cuando uno encuentra tantos pasajes donde Dios dice que Él está viendo, que Él está observando, hermano, nuestra confianza se debe reafirmar mucho más. Jeremías capítulo 16, verso 17 dice lo siguiente: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Fíjense ustedes lo tremendo de esto. Es que no siquiera está hablando del pecado, está hablando de la iniquidad. ¿Sabe, hermano? Yo a veces siento que nosotros nos ponemos y nosotros caminamos delante del Señor, y el ojo del Señor es como si fuera un escáner, y es como si Él lograra ver la cadena de ADN.
Y viene la cadena de ADN donde dice su papá, su mamá. Pero también viene la cadena de los pecados, de iniquidad que provienen del papá, de la mamá, del abuelo, del bisabuelo. Y así, 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 así. Como dice el dicho, hijo de ladrón es ladrón. Porque pareciera ser que la iniquidad está perpetua sobre generaciones. Y esa iniquidad no es un desconocimiento delante de Dios, porque la palabra lo que nos dice es que mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan ni su iniquidad. Hermano, no hay nada escondido. No hay nada escondido delante de Dios. No hay absolutamente nada oculto delante de Dios. Podemos engañar, podemos mentir, podemos hablar, pero hermano, nada está oculto delante de Dios. Nada. Nada está oculto delante de Dios. Así que lo que vemos justamente es que Josué reclamó a Dios. Reclamó con tanta fuerza que nuevamente digo, nuestra actitud en la adversidad es tratar de culpar a Dios por nuestra derrota sin considerar antes de examinarnos a nosotros. Juan, en el capítulo 9, verso 31, dice lo siguiente. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Fíjense cómo se empieza a marcar la diferencia, cómo el pecado nos empieza a marcar la diferencia. Y tenga usted presente este pasaje bíblico de Juan capítulo 9, verso 31. Debe tenerlo presente. Debe tenerlo presente, definitivamente, porque sí es importante. Nuevamente lo leo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Señor, no escuchas mi oración, no escuchas mi ruego. ¿Qué está pasando? Tenemos que confesar nuestros pecados ante el Señor. Tenemos que confesar y rendirnos delante del Señor con nuestros pecados. Acán provocó que todo el pueblo se desanimara y que 36 hombres inocentes murieron. Hermano, nuestros actos, nuestro pecado puede traer consecuencias. La física lo dice, una acción provoca una reacción. El pecado provoca consecuencias. Ahora nos acercamos a Lucas y ya estamos terminando con esto. Lucas capítulo 17, verso 1 dice así. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Los tropiezos van a estar, hermanos. Pero fíjense ustedes que Jesús está diciendo algo muy particular. Ay de aquel por quien viene ese tropiezo. Tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado. Ahora vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 18. Vamos a leer el verso 18 y 19. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Y hermano, esto me pone a temblar. Porque si bien toda iglesia va a tener situaciones y va a haber dificultades, pareciera ser que la Biblia no la leyéramos o no tuviéramos tan presente esto. Porque cuando yo leo esto, ¿qué me enseña a mí? Que sí, va a haber situaciones dentro de una iglesia. Por pecado, por murmuración, por chisme, por celo, por envidia. Hermano, siempre va a haber algo. Y aquí la palabra está diciendo. En la iglesia hay división entre vosotros y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Hermano, esto no tiene que suceder en medio de la iglesia. Porque seguramente
Todos los que estamos aquí tenemos un deseo en nuestro corazón: buscar, clamar, encontrar al Señor. Pero cuando el pecado se pone como primer lugar, hermano, usted solito se está saliendo del grupo de los elegidos. Cuando usted permite que el egoísmo, el engaño, que la trampa, que yo opino que mi manera de ver las cosas es así y voy en contra de la palabra y quiero hacer, usted mismo empieza a asumir un bando equivocado. Usted empieza a tomar un bando que no corresponde a eso. Entonces tiene que tener mucho cuidado cómo manejamos las situaciones dentro de la iglesia, porque la palabra habla cómo se manejan las situaciones. Tiene que tener mucho cuidado qué lugar ocupa el pecado en su vida. Tiene que tener mucho cuidado cuando el pecado está buscando justamente anidar en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en sus palabras. Tiene que tener mucho cuidado. Porque dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron y al fin de que se manifiesta que no todos son de nosotros. Tremendo eso. En el momento que las situaciones se pongan difíciles, incluso dentro de la iglesia hay momentos difíciles, lo que va a marcar la diferencia es la actitud que usted tenga frente a las circunstancias. Cuando las situaciones se tornan difíciles dentro de la familia, lo que va a marcar la diferencia, ¿cuál es? La actitud que usted tenga en el clamor y la oración delante del Señor por las circunstancias que hay dentro del hogar. La iglesia no sabe quiénes somos, quiénes son los verdaderos miembros y quiénes no lo son, pero los cristianos verdaderos se demostrarán. Estos son ungidos, confían y obedecen su palabra. Y vamos a leer por último Josué, y vamos al capítulo 8. Josué capítulo 8, verso 1 y 2. Con este pasaje terminamos. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Vean lo interesante. No temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra. Levántate, sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo y su ciudad y sus tierras. Fueron entregados. ¿Saben? Acán llegó, vio, codició, tomó y escondió el pecado. Escondió el pecado, escondió el anatema. Y alguien diría: se acabó la iglesia. Este es el término final del pueblo de Israel. Se acabó la iglesia evangélica, ya que se levantan banderas que quieren acabar con la iglesia. Y se acabó la iglesia, esa iglesia se acabó. Cierran las puertas, pónganle candado y boten la llave. Se acabó esto. Y miren lo maravilloso que es Dios. Aun cuando personas creen que usted ha recibido un golpe por el pecado y creen que su vida terminó ahí, hermano, quiero decirle, su vida no ha finalizado. Si usted aún respira, hay esperanza. Vea, muy a pesar de todo pronóstico, muy a pesar de tener un anatema, muy a pesar de estar viviendo las consecuencias del pecado de Acán, Dios, ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Jai no es un problema. Levanta el pueblo. Jai está en tus manos. Levántate y confronta. Te caíste, ¿verdad? Te golpeaste, te raspaste la rodilla. No te preocupes, sacúdate, móntate en la bicicleta y para adelante. Pero lo que hacen las tinieblas en nuestra vida es cuando el pecado llega, nos golpean, nos maltratan, se acabó todo. Se acabó. Ya mi vida no tiene esperanza. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué esto? ¿Yo para qué lo otro? Y si voy, todos me están mirando. Uy, me están mirando, me están señalando, me están... Hermano, el pecado llegó al pueblo de Israel. El pecado trajo una consecuencia. Pero el pueblo siguió adelante. El pueblo siguió marchando. El pueblo siguió en la pelea. El pueblo siguió librando la batalla. Nosotros no podemos dar lugar al enemigo en nuestros pensamientos y decir: no puedo más, me rindo, soy un derrotado, ya no tengo armadura, ya no tengo autoridad, ya cómo me acerco, ya cómo te voy a orar, perdóname, Señor, pero yo no siento que tú me perdones. El pecado parece ser un Goliat tan grande y muy superior que me coge como un muñeco y me mete en el bolsillo. No, no y no. No. Acán asumió las consecuencias del pecado. El pueblo asumió las consecuencias del pecado. Hubo consecuencias. El pecado llega, hay consecuencias. David estuvo con Betsabé
consecuencias. Pero usted no ve que David se doblegó. Usted no ve que David dijo, ya no quiero seguir siendo el rey de Israel. Ya no quiero seguir entrando en guerra con ningún pueblo o nación. Ya no quiero. David se postró y quebró su corazón delante de Dios. Al punto que se levantó, hermano. Vemos un David que se levanta. Muy a pesar de que ese pecado trajo una gran cantidad de consecuencias. Se levanta. Pero hoy día hay muchos hermanos que simplemente caen y se quedan en el suelo. Se quedan abajo. Hermano, nosotros deberíamos tener una escala de pecado muy diferente a la que hoy tenemos. Nuestro nivel de santidad tiene que cambiar. Nuestro nivel de integridad debe cambiar. Nuestro nivel de compromiso con el Señor debe cambiar. No puede haber hipocresía en medio de la iglesia, no debe haber esa hipocresía en medio del pueblo, porque es un solo Dios, es un solo Señor. Y Él está mirando todo en su vida, Él está mirando todo. Y la palabra nos dice algo. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios hacia nosotros? Pensamientos de bien. Son buenos pensamientos a favor nuestro. Pero en el momento que el pecado golpea, los pensamientos no son de bien. Nosotros pensamos en lugar de Dios y pensamos que Dios nos va a llevar al fuego consumidor estando todavía en la tierra. Y pensamos que definitivamente vamos a vivir el infierno en la tierra. Y eso no es cierto y eso no es real. Yo le invito a que se coloque en pie en este momento. Hermano, hay gente que se afana por ver a la iglesia acabada. Se emociona por ver las circunstancias dentro de la iglesia. Les encanta verle el conflicto, la pelea y el chisme y la murmuración. Yo le digo algo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tengamos cuidado con nuestro hogar, tengamos cuidado con nuestra vida, seamos responsables con nuestra vida. Porque si algo podemos ver en Josué 1:2 es que Dios prevaleció. Dios tiene el cuidado de su iglesia, Dios tiene el cuidado de su vida, Dios tiene cuidado de su obra, Dios tiene cuidado de sus ovejas, hermano. Él es el gran pastor. Él tiene cuidado de sus ovejas. Y a pesar de todo eso, la obra continuó. El pueblo de Israel siguió caminando, siguió adelante. El reino de los cielos sigue adelante. Sigue adelante. El único que se detiene en los tiempos es usted. El único que quiere parar el reino de los cielos en su vida es usted. Es que el diablo no tiene la autoridad para pararlo, hermano. Pero nosotros les entregamos ese cheque en blanco y le entregamos esa autoridad al diablo para que el diablo diga, hasta aquí llegó el reino de los cielos en tu vida. Lamento mucho, vamos a cortar los servicios, no tienen más comunicación con el Padre. Hasta aquí llegó todo. Acán, su nombre estaba, solo entorpeció. Sí, entorpeció. Pero no paró el plan de Dios. El pecado busca entorpecer, pero no va a parar el plan de Dios. Y lo digo y lo reitero para que usted lo tenga claro toda su vida. Acán entorpeció, pero no paró el plan de Dios. Pero usted sí puede parar el plan de Dios. Usted mismo sí puede detener el plan de Dios en su vida. Acán le dio espacio en su corazón a la codicia, en sus ojos. Codició, tomó y escondió. Y hubo consecuencias. Y muy seguramente usted en algún momento ha cometido un error. O de pronto ha cometido un error. La palabra y el mensaje es a que se levante. A que se levante. A que se sacuda y siga adelante. Y esto no es simple motivación. Lo vemos en esta historia. Lo vimos en David. El Señor sigue estando a su lado. Amado Padre, damos gracias, Espíritu de Dios, en este tiempo, Señor. Porque tú, Espíritu Santo de Dios, eres quien nos redarguye y quien nos levanta como hijos tuyos, Señor. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hoy pedimos perdón por todo pecado que haya en nuestra vida. Señor, para mí lo más importante hoy es mi comunión contigo.
Para mí lo más importante, papá, es tener comunión con los cielos, tener comunión contigo, Señor. Tener comunión contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento clamo, Señor, porque usted pueda traer un tiempo de restauración, de sanidad, de libertad en medio de su pueblo, Señor. Porque usted nos pueda levantar como sus hijos, Padre, como hijos que están determinados, firmes, para buscar y encontrar, Señor, la palabra, la verdad que trae libertad en nuestra vida. Padre, en este momento queremos presentar este pan y este jugo de uvas, este vino, Señor. Tu palabra nos enseña que por la sangre del Cordero hay sanidad, hay libertad. Padre, y es por esta sangre que nos ha cubierto, que nos ha lavado. Hoy hacemos memoria, Padre, de la sangre que Jesús derramó por nuestro pecado. Padre, Jesús de Nazaret, damos gracias